estética goth, darks, alternativa, de una forma o de otra está por todas partes de manera tan fragmentada que nos cuesta muchísimo acotar qué es realmente la estética gótica. Mitos como el de la gótica culona, el uso de elementos tétricos y oscuros en el género urbano e incluso Balenciaga han provocado un daño irreversible. La paulatina tiktokización del todo ha diluido esta cultura hasta su casi total desaparición. Ahora en serio, ¿realmente qué es el goth? He estado estudiando e investigando para traeros respuestas. Os estaba esperando. Bienvenidos un día más al Doctor Underground. En un vídeo reciente hablábamos de cómo la cultura goth se ha tiktokificado y además también indicábamos cómo se ha perdido esa costumbre de quedar en persona con otra gente que tiene tus mismos ideales, que escucha la misma música. Todo esto se ha ido diluyendo en esta jungla de las redes sociales. En una era del ultra fast fashion, con plataformas como Shein, ¿realmente se ha perdido la esencia? ¿Nos validamos a través de las prendas que vestimos y los likes que recibimos? ¿Qué queda del goth realmente? El objetivo de este vídeo es que tengas las bases necesarias para unirte a esta estética. Y tanto si te acabas de unir a ella como si no, si ya eres una persona que lleva en la cultura goth muchísimos años, pero te apetece recordar cosas, afianzar movidas, corregirme y aportar en comentarios, todos sois bienvenidos, incluso a los que os da igual y no pretendéis vestiros goth. Este vídeo quiere poner las cosas en su sitio y reavivar la llama de la cultura goth. Es curioso cómo esta contracultura se une irremediablemente también con un movimiento arquitectónico, porque la mayoría de nosotros, por culturilla general, sabremos de la existencia del estilo gótico. ¿Por qué tenemos que tenerlo presente y qué tiene que ver con la cultura goth? Incluso si no eres experto en este tema, sabrás diferenciar elementos característicos de algunas iglesias, ¿verdad? Si tuviéramos que poner el ejemplo más mainstream del mundo, hablaríamos de Notre Dame como icono de arquitectura gótica. Lo cual no quiere decir que en España no haya representación de este tipo de arquitectura. Tenemos la Catedral de Sevilla, sin ir más lejos, la de León. Esto no va a ser un monográfico de un expertise aquí en arquitectura, pero nos conviene bien saber ciertos detalles que hacen que lo unamos con la cultura goth. Abrid las orejas de goma. El gótico es un despliegue de medios absoluto y sus detalles sinuosos, altos techos, vidrieras místicas y poder visual hacen que las historias que esconden sus muros tengan aún más impacto en todos nosotros. Como este no es un canal de historia del arte ni de arquitectura, para esos menesteres os recomiendo a mi colega Sara Ruballo, que os podría ilustrar a la perfección. Y si hablamos de iglesias, hablamos de Dios, y más concretamente de nuestro amigo Jesús, que según las Sagradas Escrituras fue crucificado en la cruz. Historia que muchos sabremos por cultura general, pero que nos demuestra algo asombroso. A menudo demonizamos la estética goth por resultar tétrica, oscura y decadente, pero ¿qué hay más tétrico y gore que Cristo crucificado, por ejemplo? Tened esto en cuenta, la parte más esencial de la salvación. La magnitud de este momento es tan impactante que es la imagen más cruda que podemos encontrar en una iglesia y lo que le aporta esa sensación oscura y decadente. No es de extrañar que en la cultura gótica se abrazase la estética de esta arquitectura y en general de templos religiosos, así como todo el ritual que gira en torno a ellos, la vida monástica, los hábitos de los monjes y de las monjas, etc. Y por supuesto, estas iglesias están unidas a historias sangrientas y épicas, como la abadía de Saint-Denis. Este señor fue el primer obispo de París en el siglo III y uno de los responsables de la expansión del catolicismo en Francia, así que a los romanos esto no les hizo ninguna gracia y fue perseguido por su fe hasta ser decapitado. Este mártir hizo todo su camino sujetando su propia cabeza decapitada. El lugar donde se levantó esta abadía coincide, según la leyenda, con el sitio en el que Saint-Denis acabó desplomándose. ¿Y qué hay de la Catedral de Canterbury? Icono absoluto en esto de la arquitectura gótica. Recordemos a nuestro amigo, el arzobispo inglés Thomas Becket, que tuvo una estrecha relación con el monarca
Enrique II. Estrecha amistad, hasta que nuestro querido amigo Enrique quiso tomar el control real de la Iglesia. Así que en 1170 Enrique toma la decisión de perseguir y dar muerte a nuestro amigo Tomás, que por cierto era toda una estrella del rock, muy seguido y venerado por los feligreses. Literalmente le partieron la cabeza en dos y sus fans empezaron a restregarse los restos por el rostro y los ropajes, según cuenta la leyenda. Esta sangre derramada cobró su venganza, porque 4 años después la catedral se incendió y en su reforma usaron mármol rosa como símbolo de toda esta sangre derramada. ¿Qué os parece esta historia? ¿Cómo no va a tener una estrecha relación también con la cultura goth? Pero ¿en qué momento se unieron ambas? Paciencia, que vamos a llegar a ese punto muy pronto. Muchas historias podría contaros aquí, amigos. Si sabéis alguna, decídnoslo en comentarios. Hace poco sentí esa especie de catarsis mística visitando un templo, una iglesia que hay en Laredo, que es preciosa. O sea, siempre he sentido que los templos religiosos tienen una carga histórica y una simbología que hacen que se una irremediablemente a todo lo que tenga que ver con la oscuridad, con lo decadente y con lo tenebroso. ¿Os pasa lo mismo? Oye, y si te gusta lo que estás viendo y escuchando, yo te recomiendo fervientemente que te suscribas al canal. Estamos muy cerca de llegar a 300.000 suscriptores. Venga, a ver si lo conseguimos antes de finalizar el año. Te espero. ¿Lo has hecho ya? Estupendo. Seguimos con el vídeo. Y de los templos, amigos, nos vamos al arte, a la literatura, manifestaciones cargadas de simbología religiosa también, la pasión de Cristo, esa visión teocéntrica medieval que refleja lo oscuro como lo opuesto a Dios. Las esculturas eran más realistas, llenas de emoción, menos hieráticas que a inicios del medievo, y reflejaban esa crudeza, sobre todo en ciertas escenas, ciertos pasajes de la pasión. ¿Y qué hay de la representación del infierno, de esos desdichados que acabarán sumiéndose en las tinieblas? Un ejemplo lo vemos en la Catedral de Orvieto, en Italia, en este fragmento que veis aquí, pero no todo va a estar relacionado con esta etapa histórica. Vamos a viajar en el tiempo, un poco más adelante. Si os hablo del afán por vivir anclado en la nostalgia, recrearnos en la mística vital, el existencialismo, la exaltación del yo, eso también es una parte poderosa de la cultura goth. Así que del medievo nos vamos, amigos, a finales del siglo XVIII, al inicio de uno de los movimientos que han marcado la vida de muchos de nosotros, el romanticismo. ¿Sabéis en qué momento se relacionó simbólicamente con lo gótico? Por la novela de Horace Walpole, El castillo de Otranto. 1764 marca este hito definitivo con esta obra que se considera la primera de terror gótico y que en su segunda edición se subtituló como Una historia gótica. ¿Qué llevó a nuestro amigo Horacio a escribir esta obra? Una pesadilla que tuvo mientras pernoctaba en Strawberry Hill, una gran casa de campo al sur de Londres. Walpole tenía gran conocimiento del medievo, así que su obra mezcló el terror con esta era, uniendo estos conceptos de forma definitiva. Y casi 30 años después, Anne Radcliffe publica Los misterios de Udolfo, que habla de eventos sobrenaturales en un castillo tras la muerte de su padre. Ese mismo año, Matthew Lewis, con tan solo 19 años, añade el toque de horror y violencia con su obra El monje, que por cierto se sitúa en España y el monje en cuestión se llama Ambrosio. Pero claro, hasta este momento lo terrible, lo oscuro estaba en lugares físicos o era provocado por un agente externo, hasta que llegó Mary Shelley y Frankenstein, que aportó ese intimismo en el siglo XIX. Fijaos, hasta este momento todavía no hemos entrado en materia, en harina, con la década en la que nació este movimiento goth, que es finales de los 70 e inicios de los 80, y tampoco hemos sentado bases ideológicas. Sí, hemos hablado de religión, pero más desde un sentido simbólico y estético. Al final, el vínculo que tiene la cultura goth con el arte gótico es esa exaltación de la crudeza, un tratamiento de la muerte de manera poética, si se puede decir así. Y también
un factor determinante en toda esta historia, que es la representación del horror y de las tinieblas, de todo lo pagano, todo lo que va en contra de la gracia de Dios. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Qué hay más blasfemo que la mitología y que el folclore popular? ¿Qué hay más crudo y más terrible que un vampiro? En 1819 se publica una de las primeras obras dedicada a estas criaturas misteriosas, El vampiro, de John William Polidori. Pensemos que los vampiros forman parte del folclore de Europa del Este y se cree que la palabra apareció en inglés por primera vez a inicios del siglo XVIII. En esta era también tenemos Drácula de Bram Stoker, imperdible y refrito hasta la saciedad, como he comentado en vídeos anteriores. Todo el mundo sabe quién es por su representación en cine y televisión. Entendamos la fascinación que producían estas bellas e inmortales criaturas, seductoras, inhumanas. Hay una frase muy característica que resume a la perfección el sentir de aquel tiempo. Las hermanas Brontë y sus obras fueron determinantes aquí, y Charlotte dijo: «Lo convencional no es moralidad». Fijaos qué sencillo y qué revolucionario al mismo tiempo. Una vista a lo que va más allá de la realidad, del día a día, incluso llegando a introducirse en la mente humana. Otro de esos autores esenciales dentro de esta cultura es Edgar Allan Poe. Personalmente, uno de mis favoritos, de los más representados en este imaginario gótico. Lo que hizo Poe es introducir elementos que jugaban con la mente del lector. El problema, las tinieblas y la oscuridad, quizá estaban dentro de su protagonista. Y aquí podríamos extendernos hasta el infinito, hablando de Lovecraft, más tarde de Stephen King. En fin, cualquier literato que tratara temas más crudos, más oscuros, que tuviesen que ver con la muerte, todos estos autores también forman parte de este imaginario colectivo. Podría haber metido el apartado de cine en arte, pero esta parte del vídeo es absolutamente determinante porque aquí es cuando, gracias a la imagen en movimiento, el ser humano conecta con contenidos artísticos, pudiendo desarrollar otro tipo de emociones cuando los consume, mucho más allá que leyendo un libro o escuchando la radio. La fábrica de sueños permitió que muchísimos artistas exaltasen el espíritu laico, rebelde, sobrenatural, curioso y experimental de inicios del siglo XX. ¿Y qué movimiento casa a la perfección con la cultura goth? El expresionismo alemán. Obras como El gabinete del Dr. Caligari de Robert Wiene, El golem de Carl Boese y Paul Wegener, Nosferatu de Murnau, El fantasma de la ópera de Rupert Julian, entre otras muchas. Está claro que cualquier peli basada en obras literarias románticas y con ese halo gótico afianzó aún más la pasión por esta oscuridad y decadencia. Sin duda hay algo que va a cerrar el círculo con la música y otras referencias de la cultura goth, es la obra de Todd Browning, con La parada de los monstruos, o su versión de Drácula con Bela Lugosi, que sería título de uno de los temazos cumbre del post-punk con la banda Bauhaus. Ahora entraremos en estos menesteres, sean pacientes. En 1931 llegó la versión en gran pantalla de Frankenstein por James Whale y otra de sus obras en el 32, The Old Dark House, y más tarde La novia de Frankenstein. Todas ellas son clave porque dan una vuelta más de tuerca a clásicos literarios y narrativos con sus propios spin-off. Hitchcock también podríamos nombrarle aquí. En fin, para análisis pormenorizados de estos films tenéis el canal Zep Films, con una biblioteca brutal de análisis profundos de cine. Soy absoluta fan. Y más allá incluso de cineastas y artistas en diversos ámbitos de la gran pantalla, quería dedicar unas palabras a dos actores que viven en nuestros corazones y que también cierran un círculo maravilloso. En primer lugar, Vincent Price, que protagonizó muchísimas películas a lo largo de su vida, muchas de ellas incluso basadas en relatos de Edgar Allan Poe, al cual Vincent Price admiraba profundamente. Yo creo que Vincent Price, debido a sus atributos, su manera de proyectar la voz, su forma de moverse, sus gestos, creo que dignificaba a todos estos personajes a pesar de su oscuridad y de su decadencia. Tim Burton llegaría a rendirle su propio tributo
no solamente titulando a su corto Vincent, que muchos habréis visto, lo tenéis en YouTube, sino también apareciendo en Eduardo Manos Tijeras haciendo de papá de Eduardo, del científico que crea a Edward. Y de hecho esta fue su última película. ¿Es esto poético o no, amigos míos? Por otro lado, y por la cuenta que me trae, porque encarnó uno de los personajes de la novela que me cambió la vida, El Señor de los Anillos. Estamos hablando de Christopher Lee, amigos míos. Como sabéis, hizo de Saruman en la saga, y Christopher Lee representó el papel de Drácula en numerosas ocasiones. También Tim Burton le rindió tributo haciendo de padre de Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate. Y no solo eso, también montó su pequeño proyecto de metal. O sea, ¿es icónico este señor o no? Y siento dar estos saltos históricos porque nos extenderíamos aquí hasta el infinito, y nos vamos a ir concretamente finales de los 70 a los 80. Aquí ya lo oscuro, lo tenebroso, ya empieza a ser un poco más mainstream, llegando incluso a la industria Disney, con un director archiconocido que acabamos de nombrar, Tim Burton. Tengo análisis profundos de este director donde os cuento pues, todas sus influencias, sus referencias, para que lo entendáis mejor. Pero creo que ha sido responsable de que muchos de nosotros, sobre todo niños de los 90, nos uniésemos a esta estética oscura y simpatizásemos con lo emo, con lo gótico. Abrazó todo lo que nos interesaba, todos los niños raros. La primera vez que vi Pesadilla antes de Navidad me voló la cabeza porque no conseguía que ninguna película de Disney me hiciera sentir comprendida. Y esa peli sí lo hizo. ¿Y a vosotros? ¿Qué peli os marcó de Tim Burton? ¿Y con qué peli os disteis cuenta de verdad de que os gustaban las cosillas darks? Y como apunte, si analizáis bien su trabajo a nivel audiovisual, veréis miles de referencias de muchas obras que hemos nombrado aquí. Y otro pequeño salto nos lleva a un fenómeno de masas que hizo también que muchos jóvenes se interesaran por la oscuridad, por cosas que todo el mundo y a nivel mainstream piensa pues que son de niños raritos y de criaturas del infierno. Y eso estoy hablando de la obra literaria de Stephenie Meyer, Crepúsculo, que fue también llevada al cine a mediados del 2000. Esto fue toda una revolución, provocó una fiebre absoluta por esto de los vampiros, esa estética Tumblr, grunge, en fin, coincidiendo también con el auge del fast fashion y también de las redes sociales. Este fue el caldo de cultivo perfecto. Además también, como sabéis, fueron los años dorados de esto de la cultura emo scene, el concepto de mall goth, que también hemos tratado en muchos vídeos en este canal. Os animo a daros un paseillo para descubrir detalles interesantísimos sobre todas estas tribus urbanas. Tanto es así que tenemos hasta un análisis profundo de la pelea de emos contra punks en México. Ahí es nada. Al final toda esta pasión por lo tenebroso, lo oscuro, la muerte, las tinieblas, lo decadente, incluso llegando a verlo como algo bello, esto es un síntoma del sentir de un tiempo y esto provoca desazón en los jóvenes. Y digo los jóvenes porque al final son quienes siguen estos movimientos de una forma más activa. Tú puedes seguir siendo un punk con 50 años, pero cuando tienes 20, 30 años eres una persona que quiere cambiar las cosas y que tiene ganas de hacer saber al mundo cuáles son sus ideales y por qué lucha. Si ha sido una era sangrienta de guerras, crisis económica, desazón juvenil, todo ello influye de forma determinante en cómo los adolescentes buscan, encuentran y desarrollan sus pasiones alternativas. Por un lado, el movimiento goth sería una respuesta ante el encorsetamiento religioso, dando libertad a las mentes de vivir en esos mundos surrealistas tan diferentes, abrazando lo que para los demás es feo y grotesco. Por otro, quizá una sensación de pesadumbre, porque no hay horizontes claros que seguir, en una sociedad donde el capitalismo nos conduce al hiperconsumo, a no pensar demasiado, a ser unas piezas de un engranaje colosal donde nuestra salud mental es el tema central del debate.
No es de extrañar que en ciertos momentos históricos artistas jóvenes y raritos usaran la oscuridad como escape y vehículo de expresión. Lo que para muchos puede ser deprimente, para otros resultó una salvación. En la década de finales de los 70 y los 80, el caldo de cultivo perfecto empezó a formarse, no solo a nivel intelectual, sino sonoro. Nuevos sonidos electrónicos con aquellas cajas de ritmos, el Roland TR-808, una subdivisión del punk hermanado con los New Romantics se estaba gestando. Grupos fundacionales como Bauhaus, que ya hemos nombrado antes, sentaron esas bases fundacionales no solamente a nivel sonoro, sino también de actitud, de estética y de intención, junto a otras muchas bandas como Siouxsie and the Banshees, Sisters of Mercy, The Mission, The Cult, muchísimas más que tenéis en mi playlist de Spotify. Tened en cuenta que es una antología, ¿vale? O sea, ahí hay de todo, de todas las décadas, de todas las épocas, e incluso canciones que aparentemente, por sus características instrumentales, no es goth, pero realmente es escuchado por la comunidad, ¿eh? Así que ahí lo tenéis, que sois más de 1000 personas siguiendo esa lista, que yo creo que es mítica de todas mis playlists. Para que todos nos entendamos bien, era necesario un escape, y uno de sus principales vías y vehículos fue la estética y, por otro lado, la música. Por lo tanto, si te consideras goth, lo normal es que hayas oído hablar o al menos hayas escuchado estas bandas cumbre de la historia del goth, lo cual no quiere decir que las escuches activamente, pero que sepas que existieron, que sepas qué estética llevaban, porque es clave para entender realmente por qué la estética gótica es la que es hoy en día y cómo ha evolucionado, etc. Además, era importante también una forma de expresión individual, huyendo de la uniformidad social, huyendo del encorsetamiento de las normas. Y claro, esto quizás está un poco reñido con el concepto de fast fashion y sobre todo con un sistema capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción, donde lo importante es vender, vender y vender, donde las colecciones van sucediendo de forma vertiginosa y al final te pasas por el arco del triunfo, quizá condiciones laborales, condiciones humanas, lo ofreces a un muy módico precio, pero ¿a qué coste? Preguntaréis, ¿cómo vestía la gente goth de esa época? ¿Cómo vestían en los 80? Bueno, con ropa de segunda mano, la mayoría, y customizada. Esta cultura del háztelo tú mismo, heredada del punk. ¿Tiene algo que ver Vivienne Westwood con todo esto? Bueno, en parte sí, porque tomó algunas prendas, las descontextualizó, como podían ser prendas a lo mejor de la escena BDSM, como si cogieras un fanzine y lo convirtieras en prenda. Esta quizás es una visión un poquito más superficial del punk. Entonces, ¿tiene algún vínculo Vivienne Westwood con el punk y por tanto con el goth? Relativamente. Sí y no. Para averiguar más detalles, tengo un vídeo en el canal analizando a Vivienne Westwood. Entonces, claro, en una sociedad en la que hoy en día te puedes comprar una personalidad por un módico precio, pues en Zara, en Bershka o en Shein, si tú te compras tu look goth al completo en Shein, ¿eso te hace ser menos goth? Que lo hagas de forma anecdótica y puntual está bien. Que se haga de forma continua y que bases toda tu personalidad en este tipo de prendas y productos, que no customices absolutamente nada y que ni siquiera te tomes el tiempo de buscar esa individualidad, quizá eso sí que está un poco reñido con la cultura goth. Quizá no tiene mucho que ver, aunque estéticamente se parezca mucho y aunque sea muy atractivo en el feed de TikTok. Aquellos jóvenes eran todo individualidad, customizando ropa de segunda mano encontrada en rastros, algunas prendas reutilizadas, imperdibles tomados de la cultura punk, crucifijos como mera estética para aportar esa solemnidad, estilos capilares inspirados en sus artistas favoritos como Robert Smith o The Cure o Peter Murphy de Bauhaus. Su punto de encuentro era la noche, lugares donde expresarse con el baile mediante movimientos sinuosos, extraños, casi como autómatas se mecían como ramas de árbol en un bosque sombrío al ritmo de post-punk, género predilecto del goth. No tenían religión, no tenían guardián ni libro guía, eran un grupo de jóvenes expresándose de miles de formas alrededor del mismo punto, el amor por la oscuridad.
Mucho más allá de provocar, de montar jaleo o romper cristales, su acción era pacífica, a su rollo, en las sombras del club Batcave, mítico en Londres, uno de esos primeros puntos de encuentro. Que esta es una de las razones por las que a los góticos que están empezando se les llama baby bats, bebés murciélago. Una cultura que salpicó a muchos puntos del planeta, como el grupo Caifanes en México, Parálisis Permanente en España, No Friends of Harry en Sudáfrica, Automod en Japón, etcétera, etcétera. Todo esto ha contribuido a que la cultura goth tomase relevancia en la década de los 80 y 90, afianzándose definitivamente y tomando su propio nombre, porque el término goth no se usó desde el principio, queridos míos. Ya desde el siglo XVI hay evidencias del uso del término gótico, pero con una connotación negativa, debido a que el arte y arquitectura sabotearon la del decadente Imperio Romano. Fijaos que ya de entrada es algo negativo en la historia, pero el término goth como tal surgieron en las publicaciones panache o propaganda que ayudaron a ir dándole forma a esta subcultura, hablando de ella, dignificándola y explicando en qué consistía. Es curioso porque a finales de los 60 el periodista John Stickney usó el término para definir el sonido oscuro de The Doors, o en Zigzag Magazine, Tom Veig usaría esta palabra para describir la música del grupo Death Cult. En cualquier caso, gótico y goth podrían ser lo mismo en el amplio espectro y por uso popular, pero uno se relaciona con la arquitectura y lo otro más con la escena musical. Vosotros usad el que os dé la gana, amigos. Hemos hablado aquí innumerables veces de la estética goth, en qué consiste, cuáles son sus detalles. ¿Cómo podrías empezar a vestirte goth y no sabes por dónde empezar? Bueno, en primer lugar, elegir tu estilo capilar predilecto, inspirado en los músicos icónicos. Puedes usar quizá la cresta de Peter Murphy de Bauhaus o el Kushball, ese pelillo alborotado de Siouxsie Sioux o Robert Smith. Podrías utilizar en los pinreles las Winkle Pickers, que son estas botitas que parecen casi de bruja, miles de hebillas adornándolas, que hacen que tu look sea goth tradicional. Digamos que estas serían las bases fundacionales, porque el resto de prendas, tanto pantalón como parte de arriba, ya puede ser lo que tú quieras. Dentro de todo este espectro de prendas de segunda mano, quizá algunas con inspiración victoriana, quizá alguna chorrera, algún broche, accesorios. Bueno, ¿y qué hay del maquillaje? Este estilo de maquillaje de ojos, rollo Cleopatra, que ha tenido ya muchísimas variantes actuales, su artífice primigenia fue Siouxsie Sioux de Siouxsie and the Banshees. Y puedes utilizar esto como base y darle los cambios que tú quieras. Aunque puedes ponerte maquillaje como te dé la gana y de la manera que te dé la gana, porque en ese momento, ya por coincidencia histórica, hombres, mujeres, daba igual, tú te maquillabas según el estilo y la estética de la época. También este tema de los Club Kids, de los New Romantics que hemos analizado aquí en este canal también fueron una influencia absoluta. Así que aquí, liberté total. No hace falta ni siquiera que sigas todo esto al pie de la letra. Yo creo que cada uno puede expresar la estética goth como le dé la gana, porque hay muchísimas más subdivisiones basadas en otros géneros musicales también, como el metal, como el emo. ¿Tú puedes ser una persona goth y también metalera? Sí. ¿Puedes ser una persona goth y también emo? Por supuesto. ¿Vale? Esto no está reñido y no hay una norma específica que te diga cómo tienen que ser las cosas. Ahora bien, tenemos que tener conocimiento de todo lo que hemos expuesto en este vídeo de hoy. Hay otras subdivisiones dentro de la estética goth que son más específicas, como el cybergoth o el pastel goth, entre otros. Puede ser goth y otras cosas. Siempre que sientas pasión por esta cultura, ahí está bien. No hace falta que estés solamente alineado con ese estilo o con ese género musical. No tiene nada que ver con el satanismo. Nada que ver. Ni tampoco tiene nada que ver con la cultura BDSM. Que quizá haya gente goth que esté relacionada o alineada con esto, sí, pero no es correlativo. Todo lo que ha venido con TikTok, con este concepto de el goth aesthetic relacionado con redes sociales, no es goth per se, es una pose calculada, armónica y atractiva para viajar en el feed
para favorecer que el algoritmo te muestre a la gente y que todo el mundo te dé sus likes y te ponga sus comentarios, pero a nivel profundo no es técnicamente goz. Tan solo es una microparte de un gran iceberg. En resumen, para ser goz hay que currárselo un poco, investigar, aprender, escuchar música, buscar compulsivamente información de todo tipo, porque pienso que esas son las bases que acaban creando una pasión. Si no es algo que te quite demasiado el sueño y no te tiene ahí en vilo buscando absolutamente todo lo que tengas a tu alcance para aprender lo máximo posible, ¿no?, sobre ese algo que de repente ha despertado algo en ti, ha despertado esa llama. Si no sientes todo esto, quizá ahí no es. Si lo único que te interesa es la estética, está bien, llévalo a cabo, pero no tiene nada que ver con la cultura goz. Porque si realmente existe esa pasión, no vas a tener la necesidad de que sea una mera estética. Que cuando tú apagas la cámara sigues escuchando esa música y sigues apostando por ello y un día te apetece y te pones un look absolutamente dramático y over the top y no tienes la necesidad de mostrarlo en las redes sociales y de buscar esa aprobación, ¿no? En fin, yo creo que la clave es esta. ¿Qué manera hay de poder luchar contra el poder del algoritmo, contra el poder de las redes sociales que hoy en día tienen sobre nosotros? Este es el apartado más importante de hoy, porque la intención principal de hacerlo, como hice con los anteriores, es que no muera esto. Puede ser que no se diluya esta cultura y seamos fuertes, pero la única manera de hacerlo es cogiendo toda esta información, absorberla bien e investigar por nuestra cuenta aún más, sin parar, nutrirnos de todo lo posible y que nuestras pasiones crezcan. Quizá quedar con amigos para hablar de ello, ir a conciertos, festivales internacionales, como el Gothic Treffen, Meraluna, Whitby Weekend o simplemente pues haciendo una quedada con tus amigos en tu pueblo. Soy consciente de que en Latinoamérica, por ejemplo, la escena gótica es brutal, o sea, muchísimo mejor que aquí, 1000 veces mejor. Aquí me refiero a España, porque ya te vas a países ahí para el norte y la cosa cambia mucho. Y últimamente es que se me llena el feed de YouTube de miles de vídeos de gente recomendando cómo dejar las redes sociales, cómo huir de este brain rot, ¿no?, de esta podredumbre cerebral a la que nos lleva pues estar todo el día haciendo scroll, ¿no? Y si es algo que es objeto de debate hoy en día, no quiero ni imaginar lo que va a pasar dentro de 5 años. O sea, tiempo al tiempo. Por eso este tipo de vídeos creo son necesarios, aprovechando también que llevamos aquí 10 años dando la turra y ya era hora de hacer una pequeña recapitulación, ¿no? Y recuperar todo esto, como os dije hace poco. Vais a tener muchísima cultura alternativa, nostalgia, análisis de estéticas, en fin, de todo aquí en Doctor Underground. Muchísimas gracias por escucharme y por verme y nos vemos muy pronto en la próxima entrega.